Esta es la historia basada en la vida real de doña Mariana, una señora descendiente de polacos. Vivió una vida marcada por desafíos inesperados y giros sorprendentes. Prepárate para una narrativa conmovedora que atraviesa décadas, revelando secretos familiares, superando tragedias y celebrando los pequeños y grandes triunfos de la vida. Una mujer común cuya vida extraordinaria nos recuerda la fuerza del espíritu humano y el poder duradero del amor familiar. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción ahí abajo. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu me gusta es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta aquí en YouTube. Ahora prepárate para conocer la increíble historia de Mariana. Vamos, mi querida. Ponte cómoda para comenzar. Mi querida, qué bueno que llegaste. Acércate un poco más. Te contaré mi historia. Nací en 1964, en un pequeño pueblo del sur de Brasil. Lo que voy a compartir contigo no es una historia fácil, pero es mía, con todas las alegrías y tristezas que Dios quiso darme. Soy hija de Tomás Novak y Elena. El nombre de mi padre era difícil de pronunciar para los brasileños, pero él nunca quiso cambiarlo. Decía que en ese nombre llevaba la historia de toda la familia. Todos en el pueblo terminaban aprendiendo a decirlo bien porque él, con su paciencia infinita, corregía una y otra vez. Siempre comentaban lo diferente que era de mi madre. Me parecía más a mi padre, rubia, de ojos azules y con aquella nariz prominente característica de la familia Novak. Era gracioso ver las fotos antiguas. Todos los parientes del lado de mi padre tenían esa misma nariz. Mi madre, en cambio, era una brasileña hermosa, de piel morena y ojos color miel, que parecían dos piedras preciosas. Su nariz era pequeña y delicada, muy distinta de la mía, y tenía un cabello largo y castaño que le llegaba hasta la cintura. Cuando era niña, pasaba horas sentada detrás de ella, peinando su cabello. Me enseñó a hacer hermosas trenzas. Nuestra casa estaba en un terreno grande, herencia del tiempo en que el gobierno daba tierras a los inmigrantes. Era una casa de madera con un porche al frente donde pasábamos las tardes. En el patio teníamos de todo, un huerto, un gallinero, cerdos, árboles frutales. Mi padre trabajaba en el campo, sembrando cuanto podía, y mi madre se ocupaba de la casa, aunque también ayudaba en la plantación. La vida en aquella época era otra cosa. Ni siquiera teníamos televisión, solo una vieja radio que mi padre encendía por las noches. Las calles eran de tierra, y cuando llovía, Dios mío. Pero, aún así, éramos felices. Había fiestas en la iglesia, bailes en la comunidad. Todo el mundo se conocía y se ayudaba. Nuestra región estaba llena de polacos, como nos llamábamos entre nosotros. Era gracioso ver cómo todo se mezclaba, la comida, la forma de hablar, las costumbres. En nuestra mesa había pierogi y frijoles. Mi padre hablaba portugués con un acento fuerte que nunca perdió. En casa, las historias se dividían, de un lado, los relatos de Polonia que contaba mi padre, y del otro, las historias de Brasil que venían de la familia de mi madre. En Pascua pintábamos huevos y bendecíamos la comida como los polacos, pero también celebrábamos la fiesta de San Juan, con su fogata y su vino caliente. Éramos una familia grande. 4 hermanos, Alejandro, el mayor, luego Javier, después yo, y, por último, Lucas, a quien llamábamos cariñosamente Luquitas. Todos nos parecíamos a mi padre. La sangre polaca es fuerte, decía él. Nuestra casa siempre estaba llena de ruido, risas y carreras. Mi madre solía decir que los hijos son como las palomitas de maíz, uno jala al otro. Alejandro siempre fue el más responsable. Ayudaba a mi padre en el campo desde pequeño. Javier era más callado, le gustaba leer y pasaba tiempo en los rincones de la casa. Yo me quedaba más con mi madre, aprendiendo las tareas del hogar. Y Luquitas. Él era el consentido de todos, el más pequeño. Mi madre era el alma de nuestra casa. Todo pasaba por ella. Se levantaba temprano, encendía la estufa de leña y preparaba el café. El olor del pan que horneaba se sentía hasta en la calle, y de vez en cuando alguna vecina aparecía con la excusa de pedir azúcar, solo para conseguir un pedazo de pan recién horneado. Tenía una manera especial de hacer las cosas. Cuando lavaba la ropa en el lavadero, cantaba canciones antiguas que su abuela le había enseñado. Su cabello largo se movía mientras torcía las sábanas, y yo me quedaba sentada en un banquito, admirándola. A veces, se ponía flores en el pelo, de esas que recogíamos en el jardín. Se veía aún más hermosa. No teníamos mucho,
pero nunca nos faltó comida en la mesa. Mi madre ayudaba en el campo, pero siempre se aseguraba de estar en casa cuando volvíamos de la escuela. Siempre nos esperaba con una merienda, aunque solo fuera polenta con leche. Recuerdo que cosía nuestra ropa. Tenía una vieja máquina de coser Singer, de esas de pedal. Por las noches, después de la cena, se quedaba cosiendo a la luz de la lámpara, porque la electricidad era débil, y de vez en cuando, fallaba. Hacía vestidos para mí con los retazos de tela que le traían las vecinas para que les cosiera ropa. Pero en 1973, todo cambió. Tenía 9 años. Todo pasó tan de repente. Mi madre empezó a sentir dolores fuertes. Mi padre la llevó a la ciudad para ver al médico. Cuando regresaron, estaba diferente, más callada. Empezó a adelgazar, a perder ese brillo que tenía. Nosotros no entendíamos bien lo que pasaba. Una mañana de domingo, nunca lo olvidaré, mi madre no pudo levantarse para hacer el café. Mi padre nos mandó al cuarto, pero yo me escapé cuando vi que las vecinas empezaban a llegar. Aquella tarde, mi madre nos dejó. El velorio fue en nuestra propia casa, como era costumbre en aquella época. La colocaron en la sala, donde solía estar nuestra mesa de comedor. Las mujeres de la comunidad llegaron temprano. Retiraron la mesa, acomodaron todo. El olor del café se mezclaba con el aroma fuerte de las velas y las flores. Había tantas flores. Todos los que llegaban traían más. Me quedé allí, parada en un rincón de la sala, mirando aquella escena que no tenía sentido. Mi madre, tan callada, tan bonita. Parecía que solo estaba durmiendo. Le habían puesto su vestido azul, el que guardaba para ocasiones especiales. Alguien había elegido ese para vestirla. Su cabello estaba arreglado con las flores que tanto le gustaban. No podía llorar. Las personas me pasaban la mano por la cabeza, me decían cosas que ni siquiera escuchaba bien. Yo solo me quedaba allí, esperando. En mi mente de niña, estaba segura de que en cualquier momento abriría los ojos, se levantaría, y todos verían que solo era un sueño profundo. Quizás, si me quedaba bien quieta, se despertaría más rápido. Pero fue en el cementerio cuando la realidad me golpeó. Cuando vi a los hombres levantando el ataúd y llevándolo hacia ese agujero oscuro. Entonces sí, sentí una desesperación inmensa. Empecé a gritar. Me agarré de las piernas de mi padre, le imploraba que no la dejara ir, que no hicieran eso con mi madre. Alejandro me sostuvo con fuerza, pero yo me debatía, lloraba tanto que casi no podía respirar. Fue la primera vez que vi a mi padre llorar delante de todos. Aquel día terminó con mi infancia. No entendí bien lo que había pasado con mi madre hasta muchos años después. Había perdido un bebé. Estaba embarazada otra vez, sería nuestro hermanito menor, pero tuvo una hemorragia muy fuerte. Y después, cuando regresó a casa, tuvo complicaciones. ¿Cuántas madres se perdieron así en el interior, por falta de atención médica adecuada? Si hubiera sido hoy, con los antibióticos, con hospitales mejores, quizás se habría salvado. Pero en aquella época, en nuestro rincón de Brasil, la vida era más dura. Especialmente para las mujeres. Después de enterrarla, la casa se sintió diferente. El silencio parecía pesar. Mi padre intentaba hacer las cosas como podía, pero no era lo mismo. La comida nunca tenía el mismo sabor. La ropa nunca quedaba bien. El jardín empezó a morir poco a poco. Alejandro, con 13 años, trataba de ayudar en lo que podía. Javier se encerró aún más en sus libros. Y Luquitas, pobrecito, era muy pequeño. Solo tenía 5 años. Por las noches, llamaba a mamá. Y yo intentaba hacer las cosas que veía a mi madre hacer. Ella me había enseñado muchas cosas. Me decía que toda mujer debía saberlas, para que cuando se casara, ya supiera cómo cuidar un hogar. Así que ya sabía lavar la ropa, planchar, cocinar algunas cosas simples. Hasta hacer pan había empezado a enseñarme. Recuerdo que, al día siguiente del entierro, me levanté temprano y fui a la cocina. Encendí la estufa de leña, igual que veía hacer a mi madre todos los días. Preparé café. Corté el pan que las vecinas habían dejado. Cuando mi padre y mis hermanos se despertaron, la mesa ya estaba puesta. Mi padre me miró con tristeza, me pasó la mano por la cabeza y dijo: «Mi hija». No dijo nada más. Pero yo entendí. Él estaba orgulloso, y triste al mismo tiempo. Desde entonces, fui haciendo lo que podía. Lavaba la ropa de mis hermanos, ordenaba la casa, cocinaba cosas sencillas. No era como lo hacía mamá, claro, pero al menos servía. A veces,
Mi padre intentaba ayudarme, pero él no sabía mucho de las cosas de la casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en el campo, trabajando el doble para compensar que mamá ya no estaba para ayudar. Las vecinas venían de vez en cuando y me enseñaban cosas que aún no sabía hacer bien. Doña María me enseñó a hacer polenta sin grumos. Doña Rosa me mostró cómo quitar manchas de la ropa. Aprendía rápido. Tenía que aprender. No había otra opción. Fue una época muy difícil para todos. Tuvimos que aprender a vivir de una manera nueva, sin la sonrisa de mamá iluminando la casa, sin su voz cantando mientras hacía las cosas. Mi padre, pobre, estaba completamente perdido. De día, se enterraba en el trabajo. Llegaba tarde, cansado. De noche, yo lo escuchaba caminar por la casa inquieto. A veces, lo encontraba sentado en la cocina, mirando al vacío con una taza de café frío en la mano. Él intentaba, sí, pero no sabía cómo lidiar con todo aquello. Mi padre era diferente a los otros hombres que conocía. Estaba enamorado de mi madre de una forma que parecía sacada de una película. Recuerdo bien cómo siempre la abrazaba, la besaba en la mejilla cuando llegaba del campo, aun estando todo sudado. Y conversaban. Oh, cómo conversaban. Podían pasar horas hablando, sobre todo después de la cena. Mi padre siempre quería saber su opinión sobre todo, desde que maíz sembrar hasta qué nombre darle a los terneros nuevos. Era hermoso de ver. Me quedaba observándolos a escondidas y comparaba con los otros matrimonios que conocía. Los maridos de nuestras vecinas, mis tíos. La mayoría apenas miraban a sus esposas, hablaban poco. Y cuando hablaban, era solo para dar órdenes o quejarse de algo. Pero mi padre no. Él miraba a mi madre como si estuviera viendo el atardecer más hermoso del mundo. Todos los días. Después de que ella se fue, parecía que una parte de él también había desaparecido. Seguía haciendo las cosas, trabajando, cuidándonos a su manera. Pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo de antes. Fue en esa época cuando dejé la escuela. Las cosas fueron cambiando poco a poco. Fuimos aprendiendo a vivir sin mamá, aunque doliera. Mi padre empezó a llegar más temprano a casa. Intentaba hablar más con nosotros. Una vez, incluso intentó hacerme una trenza, como mamá lo hacía. Quedó toda torcida, pero la dejé así solo para verlo sonreír. Mira, hay algo que me pasó después, algo difícil de contar. No es algo que ande diciendo por ahí, ¿sabes? Pero es parte de lo que me convirtió en quien soy hoy, así que creo que necesitas saberlo. Ocurrió unos meses después de que mamá se fue. La casa todavía estaba llena de idas y venidas, con parientes que aparecían todo el tiempo. Un día llegó Mateo, hijo de mi tía Cecilia. Era mayor, tendría unos 14 años en esa época. Yo acababa de cumplir 10. Al principio, fue bueno tenerlo cerca. Era divertido, sabía un montón de juegos nuevos y contaba historias graciosas. Pasábamos el tiempo jugando en el patio, trepando árboles, haciendo travesuras de niños. Pero luego, las cosas cambiaron. Una tarde, todos estaban ocupados. Mi padre en el campo, mis hermanos ayudándolo, y mis tías en la cocina preparando la cena. Yo estaba en mi habitación, ordenando ropa. Mateo apareció en la puerta con una mirada extraña. Dijo que quería mostrarme algo divertido. Entró en el cuarto y cerró la puerta. Empezó a acercarse, diciendo cosas raras. Que yo era linda, que mis ojos azules como el cielo y mi cabello dorado como el sol lo volvían loco. Intenté gritar, pero me tapó la boca. Me empujó sobre la cama sin soltarme. Empecé a temblar, sin entender lo que pasaba. Pensé que era una broma pesada. Hasta que me di cuenta de que no lo era. Empezó a levantar mi vestido, tocándome de una forma que me asustó y me llenó de vergüenza. Después, tomó mi mano y me obligó a tocarlo de una manera que yo sabía que estaba mal. Sé que entiendes lo que quiero decir. Fue un terror para mí. Era fuerte. Solo pensaba en que alguien me salvara. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. Todo pasó muy rápido. Era mi padre. Jamás olvidaré la expresión en su rostro en ese momento. Primero, fue de sorpresa. Después, de una furia que nunca antes había visto en él. Mi padre agarró a Mateo por el cuello de la camisa y casi lo levantó del suelo. Empezó a gritarle, llamándolo sinvergüenza, desgraciado. Nunca lo había oído hablar así. Lo arrastró fuera del cuarto, al patio. Yo lo seguí, aterrorizada, sin entender bien lo que pasaba. En el patio, mi padre lo tiró al suelo, se quitó el cinturón y... fue horrible.
Le pegó con toda su fuerza, gritándole que le enseñaría a respetar a las niñas de la familia. Mi tía Cecilia salió corriendo, gritando que se detuviera, pero mi padre estaba ciego de ira. Solo paró cuando Alejandro y mi tío Carlos lograron sujetarlo. Mateo estaba todo golpeado, llorando, suplicándole perdón a mi padre. Mi tía Cecilia, que era hermana de mi madre, lo tomó y se lo llevó de inmediato, insultando a todos. Después de que se fueron, quedó un silencio pesado. Todos me miraban, algunos con lástima, otros sin saber qué decir. Mi padre me abrazó fuerte, llorando, pidiéndome perdón. Me prometió que siempre me protegería. Yo no entendía bien lo que había pasado, solo sabía que era algo muy malo. Esa noche, escuché a mi padre hablando con mi tía Beatriz en la cocina. Beatriz Novak era hermana de mi padre. Él decía que estaba preocupado, que no sabía cómo cuidar de una niña solo, que tenía miedo de no poder protegerme. Mi tía Beatriz mencionó a mi abuela, la madre de ellos, que vivía en la ciudad. Dijo que quizás lo mejor sería que yo fuera a vivir con ella un tiempo. Al día siguiente, mi padre me llamó para hablar. Me explicó que me iría a vivir con mi abuela Sofía, que era por mi bien. Dijo que allí podría estudiar mejor, tener más oportunidades. Prometió que me visitaría siempre que pudiera. Yo no quería irme. Tenía miedo de dejar a mis hermanos, de estar lejos de mi padre. Yo los amaba a todos, pero mi favorito siempre fue Luquitas. Me dolía en el alma imaginarme vivir lejos de él. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí quería salir de ahí. Después de lo que pasó con Mateo, ya no me sentía segura en casa. Tenía pesadillas. Me asustaba cualquier ruido. Fue difícil despedirme. Luquitas lloró tanto. No entendía por qué tenía que irme. Javier, como siempre, se quedó callado. También lloró, aunque en silencio. Alejandro me abrazó fuerte y me dijo: «Va a ser lo mejor para ti, Mariana. Pero no nos olvides, ¿sí?» Mi padre me llevó en carreta hasta la estación de tren. El viaje fue largo y silencioso. Él intentaba hablar de cosas alegres, pero se notaba que estaba sufriendo. El tren era una novedad para mí. Nunca antes había viajado en uno. Cuando llegamos a la ciudad, mi abuela ya nos estaba esperando en la estación. Mi abuela Sofía era una señora seria, de esas antiguas, ¿sabes? No era muy cariñosa, pero abrazó a mi padre de una forma que me sorprendió. Para mí, era como si la viera por primera vez. Dicen que me había visto cuando era pequeña, pero yo no lo recordaba. Mi abuela ni siquiera fue al velorio de mi madre. Decía que era demasiado lejos para viajar. Mi padre lloró en sus brazos, como un niño. Solo lo había visto así una vez antes. En el entierro de mamá. Mi abuela prometió que me cuidaría bien. También me abrazó, aunque un poco torpe, como si no estuviera acostumbrada. Mi padre fue conmigo hasta su casa. Cuando llegamos, me quedé boquiabierta. La casa era hermosa. Tenía muebles bonitos, de esos que solo veía en revistas. Y tenía un cuarto solo para mí. Imagina. Yo, que siempre había compartido el cuarto con mis hermanos, ahora tenía un espacio solo para mí. Mi padre se quedó un día entero. Él y mi abuela hablaban mucho. A veces susurraban en un rincón, otras discutían en la cocina. Mi abuela vivía sola en esa casa grande, y se notaba que mi padre estaba preocupado por dejarme allí. Pero, ¿qué más podía hacer? Después de lo que pasó, todos pensaban que lo mejor era que me alejara por un tiempo. Cuando llegó la hora de que mi padre se fuera, fuimos todos a la estación. Fue la primera vez que sentí lo que era tener el corazón roto de verdad. ¡Qué escena más triste! Quería tanto quedarme con él. Sentía tanta rabia por culpa de Mateo. Por él, estaba ahí. Si no hubiera hecho eso. Pero ya no tenía sentido pensar en eso. Cuando llegó el momento de que papá se fuera, fuimos todos a la estación. Fue la primera vez que sentí lo que era tener el corazón realmente roto. ¡Qué escena más triste! Yo quería tanto quedarme con mi padre. Sentía tanta rabia contra Diego. Por culpa de él, estaba allí. Si no hubiera hecho lo que hizo. Pero no servía de nada pensar en eso ahora. Los primeros días en la casa de la abuela fueron extraños. Pronto noté que los vecinos no parecían tenerle mucho aprecio. La saludaban con un buenos días o buenas tardes, pero nada más. Yo veía grupos de señoras murmurando en la calle, pero mi abuela nunca estaba entre ellas. Al principio intenté ayudar en la casa. Veía cosas sucias y me ponía a limpiarlas. Pero pronto entendí que a la abuela no le gustaba eso. Si limpiaba algo, ella lo volvía a hacer a su manera. Me acostaba cada noche frustrada,
sintiendo que nunca hacía nada bien. Entonces, un día, me dijo que me había matriculado en la escuela. Me puse contenta. Al menos tendría algo que hacer en lugar de quedarme en esa casa todo el tiempo. El primer día, ella me llevó. Después, empecé a ir sola. Con el tiempo, hice amistad con algunas niñas. Venían a casa a buscarme y caminábamos juntas a la escuela, charlando por el camino. La escuela era muy diferente a la que iba en el pueblo. Había más alumnos, más profesores, y aprendíamos cosas que nunca había oído. Al principio me sentía tonta al lado de los demás. Pero poco a poco fui aprendiendo. Las niñas en la escuela tenían curiosidad por mí. Era una de las pocas rubias de ojos azules del lugar. Me preguntaban por qué vivía con mi abuela, por qué tenía un acento diferente. No sabía qué responder. ¿Cómo explicar lo que había pasado? Así que inventaba historias. Decía que mi padre había tenido que irse a trabajar lejos y por eso estaba allí. En casa, las cosas seguían siendo extrañas con la abuela. No era mala, solo diferente. Un día, mientras ordenaba mi cuarto, encontré una caja de zapatos llena de fotos antiguas. En una de ellas, había una joven hermosa, sonriendo, abrazada a un hombre que se parecía a mi padre cuando era joven. Entonces me di cuenta, eran mis padres. Le mostré la foto a la abuela y le pregunté si tenía más. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo que sí, y trajo unos álbumes viejos y llenos de polvo. Hace más de 10 años que no veo estas fotos, murmuró, con un tono que no supe interpretar. Miró una imagen de mi madre y dijo: esta fue tomada cuando ellos estaban de novios. Fue la primera vez que la abuela habló de mi madre. Noté que sus ojos se humedecieron. Continuó: tu madre era una buena mujer. Lástima que se fue tan pronto. En esas fotos vi muchas personas que no conocía. La mayoría eran polacos como nosotros. La abuela las miraba con una expresión distante. Tuve miedo de preguntar quiénes eran, así que solo pasaba las páginas en silencio. Y ella tampoco dijo nada. Los días pasaban y yo me iba acostumbrando a mi nueva vida. Aún extrañaba mucho mi hogar, pero ya no dolía tanto. Papá me escribía cartas de vez en cuando, contándome cómo iban las cosas. Me decía que mis hermanos estaban creciendo, que la cosecha iba bien. Yo también le escribía, contándole sobre la escuela, mis nuevas amigas y las cosas diferentes que veía en la ciudad. Pero nunca le hablaba de las cosas difíciles. Nunca le decía cómo, a veces, me escondía para llorar de tristeza. No quería preocuparlo. Un día, llegó una carta diferente. Era de Alejandro, mi hermano mayor. La escribió a escondidas de papá. Decía que me extrañaban, que la casa no era la misma sin mí. Y al final de la carta, preguntó: Mariana, ¿crees que algún día podrás volver? Esa pregunta se quedó rondando en mi cabeza. ¿Podría volver algún día? ¿Y si volvía? ¿Las cosas serían como antes? El tiempo pasó y fui creciendo. Cuando cumplí 16 años, decidí que era hora de empezar a trabajar. Casi todas mis amigas ya tenían empleo. La abuela no estaba nada de acuerdo. Las señoritas de familia no trabajan fuera, decía. Pero insistí. Quería mi propio dinero. Ser independiente. Siempre tenía que pedirle permiso para todo. Muchas veces quería algo, pero no lo pedía porque temía que no me diera el dinero. Conseguí mi primer trabajo en una panadería, a pesar de las quejas de la abuela. Empezaba temprano, antes de que saliera el sol. Al principio, mis manos se adolorían de tanto amasar pan y hacer galletas. Pero me gustaba. El olor del pan caliente me recordaba a mi madre. La abuela se la pasaba criticando mi trabajo. Decía que la gente del barrio hablaría mal de mí, que una joven decente no debía estar sola en un negocio. Pero yo me mantenía firme. No quería depender de nadie. Discutíamos mucho por eso. Ella era dura, pero en el fondo sabía que solo intentaba protegerme a su manera. Fue en la panadería donde conocí a Rodrigo. Era hijo de don Antonio, el dueño. Un chico guapo, siempre sonriendo. Al principio, apenas nos hablábamos. Yo me sentía incómoda, todavía afectada por lo que había pasado con Diego. Pero Rodrigo era diferente. Era amable, respetuoso. Un día, me invitó a tomar un helado después del trabajo. Al principio, tuve miedo de aceptar. Pero al final, fui. Conversamos tanto que ni notamos el tiempo pasar. Me habló de sus sueños, de cómo quería tener su propia panadería algún día. Yo le hablé de mi vida en el pueblo, de la nostalgia que sentía por mi familia. Empezamos a vernos más seguido, en secreto, claro.
Si la abuela se enteraba. Dios mío. Vivía diciendo que los hombres no valían la pena, que debía cuidarme. Pero Rodrigo era distinto. Me respetaba. Me hacía reír. Con él, podía ser yo misma. El trabajo en la panadería era duro, pero lo disfrutaba. Aprendía a hacer pan, pasteles, tartas. Don Antonio decía que tenía talento para la masa. Empecé a ahorrar. Guardaba el dinero escondido debajo del colchón. No sabía qué haría con él, pero allí estaba. Daba una parte a la abuela, y el resto lo guardaba. Un día, Rodrigo me besó. Fue detrás de la panadería, mientras guardábamos cajas de leche. Mi corazón casi se sale del pecho. Era algo completamente distinto a todo lo que había sentido antes. Por primera vez, entendí lo que era querer a alguien de verdad. Solo pensaba en él. Empezamos a salir en secreto. Moría de miedo de que la abuela lo descubriera. Pero era tan lindo estar con él. Hacíamos planes. Soñábamos con el futuro. Él hablaba de casarnos, de tener nuestra propia panadería. Y yo estaba dividida entre la felicidad y el miedo de decepcionar a la abuela. En esa época, las cartas de mi padre empezaron a ser menos frecuentes. Alejandro me escribió diciendo que estaba enfermo. Me preocupé mucho. Quería volver para cuidarlo. Cuando le conté a la abuela sobre la enfermedad de papá, vi cómo su rostro cambiaba. Toda aquella dureza desapareció de sus ojos. Tenemos que ir a verlo, dijo sin pensarlo 2 veces. Me sorprendió. Nunca había visto a la abuela así. Para ella, salir de casa, y mucho menos hacer un viaje, era algo raro. Empacamos todo apresuradamente. Intenté hablar con Rodrigo, explicarle la situación, pero él no estaba en la panadería ese día. Le dejé un billete, prometiéndole que volvería. Me dolía el alma partir sin despedirme bien. El viaje de regreso al pueblo fue largo. El tren se movía con aquel traqueteo que parecía arrullarnos. La abuela pasó casi todo el viaje mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en cómo encontraría a mi padre. ¿Cómo estaría la casa? ¿Cómo estarían mis hermanos? En un momento, la abuela se giró hacia mí. Sus ojos se veían diferentes. Más suaves. Mariana dijo: creo que es hora de contarte algunas cosas. Entonces empezó a hablar del pasado. Me contó que cuando era joven, se casó con don Esteban, mi abuelo. Pero don Esteban ya era viudo y tenía hijos de su primer matrimonio. La tía Isabel era una de ellos. Al principio, ella no me aceptaba, confesó la abuela, con la voz temblorosa. Decía que nunca sería su madre. Me sorprendí. Siempre pensé que la abuela era madre de la tía Isabel también. Nunca la había visto hablar de estas cosas. Continuó contando que, con el tiempo, la relación mejoró. Pero entonces ocurrió una tragedia. Los hijos mayores de don Esteban, junto con otros trabajadores, murieron en un accidente en la fábrica de ladrillos de la familia. Un tractor fuera de control los atropelló. Fue horrible, murmuró la abuela, con los ojos llenos de lágrimas. Me quedé sin palabras. Nunca había oído esa historia. La tía Isabel me culpó, dijo con voz baja. Decía que si su padre no se hubiera casado conmigo, los niños no habrían estado trabajando allí. Que yo les había traído mala suerte. Me quedé en shock. ¿Por eso se fue del pueblo?, pregunté. La abuela asintió. No soportaba ver su dolor. A partir de ese momento, entendí muchas cosas. ¿Por qué la abuela era tan dura? ¿Por qué tenía esa barrera alrededor de su corazón? Había sufrido demasiado. No solo por la pérdida, sino también por la culpa. Por sentirse responsable, aunque no lo fuera. Cuando llegamos al pueblo, nos encontramos con muchas sorpresas. Papá estaba en cama, más delgado de lo que recordaba. Pero sus ojos brillaron cuando me vio. Había tenido un derrame, lo que explicaba por qué ya casi no escribía cartas. Verlo así, débil en la cama, me partió el alma. Pero la presencia de la abuela pareció darle una nueva energía. Mis hermanos habían crecido tanto. Alejandro y Javier ya eran hombres. Y Luquitas, que era tan pequeño cuando me fui, ahora tenía 12 años y se veía casi tan alto como Alejandro. Pero la mayor sorpresa fue ver a la tía Isabel allí. Cuando ella y la abuela se vieron, se quedaron inmóviles. Pensé que la tía se daría la vuelta y se iría. Pero de repente, las dos se abrazaron y comenzaron a llorar. Fue hermoso de ver. Los días siguientes fueron de mucha preocupación. Era bueno estar en casa otra vez, ver a todos, cuidar de papá. Pero no podía dejar de pensar en Rodrigo. ¿Qué estaría pensando?
¿Habría leído mi billete? Los días pasaban entre cuidados y expectativas. La abuela tomó el control de todo. Preparaba remedios, aplicaba compresas, insistía en que papá hiciera ejercicios suaves. Era increíble ver cómo sabía exactamente qué hacer. Poco a poco, papá fue mejorando. Primero logró sentarse solo en la cama. Después, con nuestra ayuda, empezó a dar algunos pasos en el cuarto. Una semana después de nuestra llegada, ya estaba sentado en el porche, hablando con los vecinos que venían a visitarlo. Fue un alivio enorme verlo mejorar. Pero aún con todo eso, yo no podía dejar de pensar en Rodrigo. ¿Qué estaría pensando de mí? ¿Seguiría esperando? ¿Nuestros planes seguirían en pie cuando regresara? La recuperación de papá fue rápida. El médico dijo que era casi un milagro. Generalmente, después de un derrame, la gente tarda mucho más en recuperarse. Pero allí estaba él, caminando otra vez, aunque aún algo lento. Fue entonces cuando empecé a pensar en volver a la ciudad. Papá ya estaba mejor. Mis hermanos y la abuela podían cuidar de él. Y yo tenía que resolver mi vida. Tenía que ver a Rodrigo. Regresar a la panadería. La abuela parecía otra persona en el pueblo. Ayudaba a cuidar a papá, charlaba con la tía Isabel, reía con las historias de mis hermanos. Una noche, se sentó a mi lado en el porche y me dijo: Mariana, sé que a veces soy dura contigo, pero es porque quiero lo mejor para ti. Me emocioné. Era la primera vez que la abuela me hablaba así. Entonces le conté sobre Rodrigo, sobre los planes que teníamos. Pensé que se enojaría, pero solo sonrió y dijo: si él te hace feliz, hija, no lo dejes escapar. Una tarde, papá me llamó a su cuarto y me preguntó: hija, ¿eres feliz en la ciudad? Le conté sobre mi trabajo, sobre Rodrigo. Me miró con ternura y dijo: entonces vuelve, construye tu vida. Solo no te olvides de nosotros. Cuando llegó el momento de regresar, la despedida fue difícil. Pero esta vez era diferente. Ahora sabía que podía volver cuando quisiera, que mi familia siempre estaría allí para mí. La abuela decidió quedarse más tiempo en el pueblo. Dijo que quería aprovechar para ponerse al día con los recuerdos. Antes de irme, me entregó las llaves de la casa en la ciudad. Es tuya ahora, me dijo. Me quedé sin palabras. Voy a quedarme con tu padre. El aire del campo me hizo bien. Y él necesita a alguien cerca. La tía Isabel se acercó y abrazó a la abuela. Mamá se quedará conmigo ahora, y nadie podrá llevársela otra vez, dijo, sonriendo. En ese momento, entendí que el reencuentro no solo era mío. Era de toda la familia. Subí al tren con el corazón latiendo fuerte. Había dejado todo en su lugar. Pero ahora tenía que recuperar lo que había dejado atrás en la ciudad. Cuando llegué, fui directo a la panadería. Mi corazón se aceleraba. Y allí estaba Rodrigo. Cuando me vio, dejó todo lo que estaba haciendo y corrió a abrazarme. Me llenó de besos y dijo: mi polaca volvió. Sonreí. Había tomado la decisión correcta. Le conté todo a Rodrigo. Sobre la enfermedad de mi padre, la abuela, la tía Isabel, y sobre mi decisión de quedarme en la ciudad. Él sonrió con ese brillo en los ojos que tanto amaba y dijo: entonces hagamos realidad nuestros planes. Me llevó a hablar con sus padres, don Antonio y doña María. Me puse nerviosa, pensando que estarían molestos porque desaparecí sin avisar bien. Pero para mi sorpresa, me recibieron con los brazos abiertos. Doña María incluso lloró cuando le conté mi historia, lo de mi madre y mi padre. Fue don Antonio quien sugirió lo que cambiaría mi vida. Si ustedes se aman y son trabajadores, ¿para qué esperar? Así, de la nada, comenzamos a planear una boda. Doña María fue un ángel. Se encargó de todo, desde el vestido hasta la comida. Eres la hija que nunca tuve, me decía mientras escogíamos las flores y probábamos pasteles. Escribí una carta a mi padre y a la abuela contándoles las novedades. La respuesta llegó rápido. Estaban felices por mí y prometieron venir a la boda. Me alivió saber que papá ya estaba lo suficientemente bien para viajar. Los días pasaron volando entre los preparativos y el trabajo en la panadería. Rodrigo y yo hacíamos planes para el futuro. Soñábamos con tener nuestra propia panadería algún día. Cuando llegó el gran día, no podía creerlo. La pequeña iglesia estaba toda decorada, llena de gente. Vi a mi padre entrar con la abuela y la tía Isabel. Sus ojos brillaban de orgullo. Mis hermanos también vinieron. Todos bien arreglados, parecían caballeros de ciudad. La ceremonia fue hermosa. Cuando Rodrigo dijo sí y sostuvo mi mano,
Sentí que todo en mi vida me había llevado a ese momento. A esa pequeña iglesia, con todas las personas que amaba. La fiesta fue en la panadería. Don Antonio y doña María prepararon todo. Había pan, pasteles y dulces de todos los tipos. Parecía que todo el pueblo había venido a celebrar con nosotros. En medio de la fiesta, la abuela me llamó a un rincón. Tenía un sobre en la mano. Mariana dijo: he tomado una decisión. La casa en la ciudad, ahora es tuya y de Rodrigo. Me quedé sin palabras. Voy a quedarme con tu padre. El aire del campo me hizo bien. Y él necesita a alguien cerca. Mis otros hijos están dispersos por el país. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero pasarlo cerca de mi familia. La tía Isabel se acercó y abrazó a la abuela. Mamá se queda conmigo ahora, y nadie podrá llevarla de nuevo, dijo con una sonrisa. En ese momento entendí que mi boda no solo era un nuevo comienzo para mí y Rodrigo. Era un reencuentro para toda la familia. La fiesta siguió hasta la madrugada. Bailamos, reímos y comimos. Vi tantas sonrisas, tantas alegrías. Solo pude agradecer a Dios por todas las bendiciones. Nuestra primera noche juntos fue en una posada de la ciudad. Una noche perfecta, llena de amor y respeto. En los días siguientes, mi familia regresó al campo poco a poco. Papá, ya recuperado, prometió visitarnos siempre. Antes de irse, la abuela me enseñó todos los secretos de la casa. Cuídala bien, me dijo. Aquí hay mucha historia. Al principio, la casa parecía demasiado grande para solo Rodrigo y yo. Pero poco a poco la llenamos con nuestra propia historia. El trabajo en la panadería continuó. Don Antonio empezó a enseñarme más sobre el negocio. Algún día esto será de ustedes, nos decía. Rodrigo y yo trabajábamos duro, ahorrando cada centavo. Los años pasaron. Tuvimos hijos. Primero llegó Elena, en honor a mi madre bendita. Luego Vicente, Héctor, Susana y, por último, Verónica. De repente, la casa se volvió pequeña otra vez. Llena de risas y carreras. Un día, nuestro sueño se hizo realidad. Abrimos nuestra propia panadería. Al principio fue difícil. Hubo noches en las que casi no dormimos. Pero con el tiempo, se hizo famosa en la región. Mis hermanos construyeron sus familias. Y, gracias a Dios, lograron recuperar la fábrica de ladrillos que mi padre reabrió junto con la abuela y la tía Isabel. Nunca más hubo una tragedia allí. Fue hermoso ver cómo convirtieron esa historia triste en algo bueno. La fábrica creció. Comenzó pequeña, solo para la región. Pero hoy, envían tejas y ladrillos a muchos lugares. Papá, antes de partir, estaba tan orgulloso de ver el negocio prosperar. La abuela también. Decía que era una forma de honrar la memoria de don Esteban y de los hijos que se fueron. Y hablando de familia, nuestros hijos nos dieron muchos nietos. Todos nacieron con la sangre polaca fuerte. Rubios, ojos claros, con esa nariz que tanto nos caracterizaba. Pero, gracias a Dios, con las generaciones, las narices se hicieron más pequeñas. Mis nietos son una mezcla hermosa entre polacos y brasileños. Algunos de cabello castaño, otros rubios. Una hermosa combinación de nuestras raíces. Hoy, con 61 años, tengo 14 nietos. Solo Vicente me dio 6. Los demás se dividen entre mis otros hijos. Es una alegría ver a nuestra familia crecer. Cuando todos se juntan en casa o en la panadería, es una fiesta. Los más grandes ayudan a hacer pan. Los más pequeños solo quieren comerlo. Me quedo mirándolos y pensando, ¿cómo da vueltas la vida? De ser una niña de campo, me convertí en esta abuela orgullosa, con una familia grande y hermosa. Ahora te reto. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te atrapó, te emocionó y te hizo reflexionar. ¿Verdad? Ahora quiero ponerte a prueba. Escribe en los comentarios la frase, la familia es el mayor tesoro, y veamos cuántas personas realmente escucharon la historia completa. ¿Cuántos somos los que valoramos nuestras raíces? Voy a estar leyendo y respondiendo. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Cada historia que compartimos aquí está hecha para atraparte, hacerte sentir y dejarte con ganas de más. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Dale like, comparte y comenta para que esta historia llegue a más personas. Te leo en los comentarios. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, aquí siempre hay un relato que te dejará sin aliento. Que Dios bendiga a ti y a tu familia.